Capel, una de las marcas de aguardiente de uva más antiguas y conocidas del país, ha sido protagonista en el mercado de los destilados durante décadas. Con su distintiva botella y su amplia distribución, ha logrado posicionarse como una de las preferidas por los consumidores. Sin embargo, a pesar de su presencia dominante en Chile, algunos críticos sostienen que la calidad de Capel no está a la altura de las expectativas que muchos consumidores tienen sobre una bebida de esta categoría. En 2022, Capel lanzó Lepac vs Capel para cambiar la percepción de su destilado. Usaron el mismo aguardiente, pero con otra marca, Lepac, para mostrar en pruebas ciegas que las críticas a Capel por parte del consumidor chileno eran infundadas. Dicen que no es pisco, que es la cura del COVID, que es malo para el organismo, que es pura caña. Caña, 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 caña. Caña automática. Ya, pero tanto. La peor caña de mi vida. El reconocimiento de que Capel no siempre cumple con las expectativas de calidad es un reflejo de la evolución del mercado chileno y de los consumidores más informados. En un país donde la cultura del aguardiente de uva es tan relevante, la competencia está llevando a los productores a mejorar sus productos y a los importadores a traer pisco desde Perú. Chile es el principal importador de pisco del Perú. El reconocimiento de que el aguardiente de uva Capel no es la mejor opción para todos los consumidores chilenos es un fenómeno que refleja una tendencia hacia la búsqueda de productos de mayor calidad. La campaña Lepac de Capel buscó cambiar la percepción negativa que algunos consumidores tenían sobre la marca. A través de catas a ciegas y experimentos diseñados para eliminar prejuicios asociados al nombre o empaque, la campaña intentó demostrar que, en términos objetivos, la calidad de Capel podía competir con otras marcas. Esta estrategia buscaba destacar el producto más allá del marketing tradicional, enfocándose en la experiencia directa del consumidor y en datos que respaldaran su valor real. La campaña publicitaria Lepac, realizada por Capel, destacó comentarios negativos que la marca había recibido en redes sociales, tales como: Tú no eres pisco, me dio caña. Dicen que es la cura del COVID. Es malo para tu organismo. Caña automática. Estos ejemplos reflejan algunas de las percepciones negativas que ciertos consumidores han expresado sobre diversos aguardientes chilenos en diferentes plataformas. Los enlaces a las redes sociales están en la descripción. Aquí algunos comentarios que respondió el público chileno. ¿Se acuerdan cuando los de Capel hicieron lo de Pisco Lepac? Y todos quedamos como, oh, la wea buena. ¿Y después igual nadie nunca ha comprado Capel? Los gringos alucinan con ese pisco Capel que viene en botella con forma de moai y es más malo que la cha. En Chile no es necesario desparasitarse porque todos en nuestra adolescencia matamos todos nuestros bichos con uno de estos. Mi último recuerdo de un paseo de cuarto medio fue tomarnos como 5 botellas de este en una noche. Desperté en Santiago a los días. Ahí supe que es más parecido a desinfectante de superficies que a un destilado. Totalmente cierto. Especialmente con el pisco La Serena. Esos hasta mataban células cancerosas, amigo. Veo el pisco Limarí y me dan escalofríos. Primera vez que probé esa wea fue tanto, a los 18, que jamás pude ni oler pisco, me da náuseas. Falta el pisco Ruta Norte, mejor conocido como Ruta Muerte. Faltaron la grapa y el pisco Tres Cruces. Si sobrevivimos a eso, nos reímos de la pandemia. El pisco líder no lo tenía en mi radar, pero de solo verlo me dio una arcada. Faltó el Ruta 5, y se completa el exodia de los golpes al hígado. Recuerdo un verano que tomamos pura piscola con pisco La Serena. Nunca me dio COVID. ¿Coincidencia? No lo creo. Esta colonia me dio una caña de 2 días a los 20 años. Quien tomó pisco líder tiene una vida absolutamente saludable. No le debe haber dado COVID. Mi hígado se pudrió de solo ver las fotos. Un compañero de la universidad compró para un carrete un pisco full pituco. Fue mi primera experiencia y vomité hasta las neuronas. ¿Cuántos de estos para desparasitar? ¿Probaron esta grapa? Mataba todo tipo de bichos. Vi el pisco Limarí y casi devuelvo de nuevo todo lo que he comido. Esa wea sí que era tóxica. El pisco Ruta Norte
Me acuerdo y me dan náuseas. Esa agüía era veneno. Había un sour de pisco control. Nunca más, mamita, nunca más. Si no tomaste pisco el tambo, no estás completamente desparasitado. Los enlaces a las redes sociales de estos comentarios están en la descripción. Chile es el principal importador de pisco del Perú a nivel mundial. Según datos de la Asociación de Exportadores del Perú, ADEX, entre enero y julio de 2023, los envíos de pisco peruano ascendieron a $4,5 millones, registrando un incremento del 3,4%. Chile consolidó su posición como principal destino, incrementando sus pedidos en un 50,8% durante ese periodo. Estos datos reflejan la creciente preferencia de los consumidores chilenos por el producto del Perú, consolidando a Chile como el principal mercado para esta bebida emblemática del Perú. Cómo la industria chilena copió el pisco desde el Perú. Virgilio Figueroa, en su Diccionario Histórico y Biográfico de Chile, resalta el papel clave de Olegario Alba en la introducción del pisco en Chile, destacando su viaje al Perú y la influencia que tuvo en la popularización de esta bebida. A finales del siglo XIX, el pisco del Perú vivía un auge, consolidándose como un destilado de gran prestigio y símbolo nacional. Con orígenes en el siglo XVI, el pisco se había perfeccionado a lo largo de los siglos, elaborado a partir de uvas cultivadas en los fértiles valles del Perú. Este destilado era reconocido también internacionalmente. Fue en este contexto que Olegario Alba Rivera, un industrial chileno visionario, se interesó en el éxito del pisco. En Chile, aunque existía una tradición de aguardientes, estos no alcanzaban el renombre del pisco. Convencido de que podía replicar este éxito, Alba viajó al Perú para aprender de los expertos pisqueros. Su viaje lo llevó a dos localidades clave: Pisco, en Ica, y Locumba, en Tacna, reconocidas por su excelencia en la producción de pisco. En Pisco, Alba encontró un puerto que había sido el centro comercial de esta bebida desde la época colonial, mientras que en Locumba descubrió una región agrícola donde las vides se cultivaban con esmero. Durante su estancia, Alba observó cada fase del proceso de producción del pisco. Con este conocimiento, Alba regresó a Chile decidido a replicar lo aprendido. En 1878 comenzó a producir un aguardiente con uvas chilenas en la región de Coquimbo, que con el tiempo se convertiría en un centro clave de producción de bebidas alcohólicas en Chile. Su aguardiente de uvas chilenas ganó aceptación en el mercado local y para 1882 ya se comercializaba en Valparaíso, desde donde se distribuía a otras regiones del país. Cómo la política chilena copió el nombre de pisco del Perú. El diputado Gabriel González Videla fue una figura clave en un episodio relacionado con el aguardiente chileno. En 1936, como representante de La Serena y Elqui, enfrentó la presión empresarial para exportar el aguardiente chileno a Estados Unidos bajo el nombre de pisco, pese a la oposición de las autoridades estadounidenses, que consideraban el pisco un producto exclusivo del Perú. En este contexto, González Videla presentó un proyecto de ley para cambiar el nombre del pueblo de la Unión a Pisco Elqui, con el fin de crear un referente geográfico que respaldara el uso del nombre pisco para el aguardiente chileno. Gabriel González Videla lo relató en sus memorias. Cuando era diputado, me tocó defender la internación de pisco en Estados Unidos, reclamado por el gobierno del Perú, por ser un producto exclusivo de la región de Pisco en Perú. El reclamo fue acogido, pero luego suspendido, porque se me ocurrió, como diputado por esa zona, presentar un proyecto de ley que fue rápidamente aprobado, por el cual cambiaba el nombre de un pueblito de esa región llamado La Unión a Pisco Elqui. Y así, el pisco chileno, Pisco Elqui, tuvo libre entrada en los Estados Unidos. Este cambio no fue un desarrollo sociocultural, como argumenta Pablo Lacoste, sino una estrategia comercial engañosa ideada entre diciembre de 1935 y enero de 1936, después de que Estados Unidos ratificara que el pisco pertenecía al Perú. La norma legal fue aprobada en el Congreso chileno sin mayor debate, y la apropiación del nombre peruano sentó un precedente inédito en la historia de las denominaciones de bebidas alcohólicas. Este testimonio revela la rapidez e improvisación de la medida, que se aprobó sin un debate profundo, con el único fin de asegurar la entrada del aguardiente chileno al mercado estadounidense.
La historia del aguardiente de uva en Chile refleja la adopción de la tradición peruana y la posterior apropiación de su nombre. A finales del siglo XIX, Olegario Alba llevó los conocimientos técnicos del Perú a Chile, inspirándose en una tradición pisquera perfeccionada durante siglos. Este intercambio permitió el desarrollo de la industria chilena del aguardiente, especialmente en Coquimbo. A inicio del siglo XX, Gabriel González Videla impulsó el cambio del nombre de la Unión a Pisco Elqui como una estrategia comercial para justificar el uso del término pisco en mercados internacionales, pese a que Estados Unidos reconocía al pisco como exclusivo del Perú. Esta maniobra, reconocida por el propio González Videla en sus memorias, buscó legitimar el aguardiente chileno en un contexto de presión empresarial. En las redes sociales se han propuesto nombres como Paiguano, Copiapó, Elqui y Pisagua como posibles alternativas para denominar al aguardiente de uva chileno. Cada una de estas opciones está vinculada al territorio chileno y busca destacar elementos propios de su geografía, cultura e historia. Estas propuestas surgen como una forma de evitar el uso del nombre Pisco, que corresponden a la ciudad de Pisco, al puerto de Pisco, al distrito de Pisco, a la provincia de Pisco, al valle de Pisco y al río Pisco en el Perú. Suscríbete y no te pierdas lo que se viene.